Bienvenidos al cuento del día. Suscríbete para más historias mágicas. La biblioteca de los Copos flotaba sobre el pueblo como un enorme trineo de madera y luz, repleta de estanterías que olían a canela y cuentos navideños. Allí vivía Dorian Gray, un niño cuidadoso que guardaba sus risas como si fueran luciérnagas, temiendo que se gastaran si las dejaba volar. Tenía amigos que venían a leer y jugar entre los pasillos, Lila con bufanda de estrellas, Bruno que coleccionaba marcapáginas y Maya que sabía encontrar los finales felices hasta en los mapas. Entre los libros descansaba un globo aerostático con forma de esfera de nieve, anclado a un atril y abrigado con cintas rojas. Cada tarde los cuatro se sentaban a escuchar cómo los cuentos susurraban villancicos desde sus páginas. Todo parecía perfecto hasta que un día las letras empezaron a desteñirse como si alguien apagara la chimenea del invierno desde dentro de los relatos. Las portadas perdieron brillo y los copos pintados dejaron de bailar en los márgenes. Un murmullo recorrió las estanterías. Sin risas compartidas, los cuentos no tienen chispa. Lila señaló el globo aerostático y propuso un viaje por el cielo de copos para recoger carcajadas, pues los viejos manuales decían que arriba, entre nubes de azúcar y nieve, flotaban risas guardadas por los vientos de diciembre. Dorian apretó los labios. Le daba miedo abrir su cofre invisible de sonrisas. Pensaba que si la soltaba, se quedaría sin nada para sus momentos a solas. Bruno apretó una palanca, las cuerdas tintinearon y Maya acomodó cojines de terciopelo para el despegue. El suelo de madera se convirtió en muelle, y la sala de lectura pareció despedirlos con el parpadeo tibio de sus lámparas. El globo trepó más allá de la ventana circular del techo y el mundo se volvió un cielo de copos luminosos. Los cristales de nieve eran tan grandes como galletas y sonaban como campanillas al rozarse. Cada vez que alguien reía, los copos se multiplicaban y danzaban alrededor, como si la risa tuviera manos y pies invisibles. Al principio, Dorian se limitó a sonreír por dentro, mirando cómo Bruno se inventaba trabalenguas imposibles y Maya narraba la historia de un reno que aprendía a patinar sobre estrellas. Lila propuso un juego, contar recuerdos divertidos de otras navidades, uno por cada copo atrapado en la cesta del globo. Bruno recordó el día que horneó una galleta tan grande que tuvo que saludarla con la mano. Maya confesó que confundió una guirnalda con una bufanda y fue al colegio haciendo ruido de cascabeles. Dorian dejó escapar un sonido mínimo, casi un soplido. El globo se elevó un poquito más. Se atrevió entonces a compartir la vez que confundió el reflejo de su gorro en una bola de árbol con un duende y pidió permiso para entrar a su propia casa. El cielo respondió con un estallido de copos que tintinearon alrededor como un coro. Cuanto más reían, más calorcito hacía y más ligero se volvía el viaje. Dorian sintió que su risa no se gastaba, sino que crecía y hacía eco en el pecho de sus amigos. De regreso, la biblioteca de los copos los recibió envuelta en un brillo nuevo. Las páginas recuperaron su tinta como si alguien las hubiera regado con chocolate caliente. Los cuentos navideños respiraron contentos y hasta el globo aerostático se acomodó en su atril con un suspiro redondo. Dorian miró el rincón donde solía guardar su risa invisible y comprendió que no era un tesoro para encerrar, sino una linterna para encender junto a otros. Organizó una hora de cuentos compartidos, donde cada niño aportó una chispa, chistes suaves como lana, anécdotas que sonaban a campana, aplausos que olían a galletas recién horneadas. Mientras las voces tejían historias por la sala, Dorian descubrió que la alegría viaja mejor en compañía, como aquel globo que los llevó por el cielo de copos. Esa noche, antes de cerrar los ojos, supo que la risa, cuando se comparte, no se parte, se multiplica, calienta los libros y agranda el corazón de todos. En Lisboa, donde las cuestas huelen a mar y pan dulce, vivía Pacha, una pequeña viajera de mochila verde que corría ligero sobre la calzada portuguesa como si cada adoquín fuera un cuento por descubrir. Le encantaba saludar a los tranvías amarillos que subían por Alfama, guiñarles un ojo a las gaviotas y probar pastéis de nata en cada esquina. Pacha estaba convencida de que bastaba hablar rápido y sonreír mucho para que todo fuera bien. Si me río, todos se reirán, pensaba mientras pasaba frente a la C, dejando que el sol hiciera brillar sus ojos curiosos. Conocía a Tiago, que tocaba fado al atardecer, a Dona Lourdes, que vendía pescado fresco y historias saladas, y a la conductora del 28, que parecía seria como un faro. Pacha quería ayudar a todo el mundo, pero aún no sabía que ayudar sin escuchar es como trazar un mapa sin mirar la ciudad. En la orilla de un lago helado, donde el invierno pinta arabescos en los cristales de las ventanas y la luna juega a esconderse entre copos, vivía un pequeño al que todos llamaban el patito feo.
Sus plumas, de un gris indefinido, no parecían reflejar la luz como las de sus hermanos brillantes, y su cuello siempre se inclinaba un poco cuando sentía las risas que flotaban a su alrededor. Aún así, cada noche salía a contemplar la procesión de faroles de hielo que guían a los viajeros, esculturas transparentes, talladas con paciencia, que guardaban dentro chispas de luz. Decían que eran mágicos, que nacían de la bondad compartida y por eso iluminaban los caminos perdidos. El patito, sentado en el borde del muelle, suspiraba soñando con pertenecer a esa luz, pero pensaba que su reflejo empañaría cualquier farol. Una tarde, el viento comenzó a rugir como un lobo hambriento, y las nubes cerraron el cielo en un abrazo oscuro. Se acercaba una tormenta que haría invisibles los senderos del lago, y una caravana de viajeros, con mochilas y mejillas heladas, se aproximaba titubeante al pueblo. Los mayores corrieron a encender los faroles de hielo, pero muchos estaban cuarteados por el frío, otros apagados. «No hay suficiente luz», murmuró alguien. «Volverán a perderse». El patito feo apretó el pico. Se acercó al primer farol y lo rozó con su aliento tibio, pero apenas logró un parpadeo. Una pata presuntuosa se rió. «No puedes ayudar, vas a opacar el brillo». Entonces oyó un susurro, como una campanilla en el bolsillo de la noche. Era un farol muy viejo, con una flor congelada en su centro. «La magia de las luces que invita a compartir no se enciende con orgullo», dijo la voz, «sino juntando pedacitos de luz de muchos corazones». El patito miró a su alrededor. ¿Cómo reunir tantas chispas en tan poco tiempo? En ese momento, tropezó con una luciérnaga que tiritaba dentro de una cúpula de hielo. «Me llamo Brilla», dijo, temblando. «Sola no puedo con tanto viento». El patito la cobijó entre sus plumas y se le ocurrió una idea. Fue puerta por puerta, aleteando sin vergüenza ni prisa. Tocó la guarida del topo, que tenía una vela corta y tozuda, preguntó a los ratoncitos, que guardaban migas de velas en tapones, pidió al zorro una linterna olvidada, invitó a las ranas a cantar, porque la música calentaba el aire, y a sus hermanos, incluso a la pata presuntuosa, les propuso sostener los faroles mientras él protegía las llamas con sus alas abiertas. Cada vez que alguien compartía algo, una llama, un cuento, una canción, una uva pasa de sus provisiones, el farol de hielo respondía con un brillo más amplio, como si dentro se multiplicaran espejos de bondad. La nieve seguía cayendo, pero ahora danzaba dorada. La luciérnaga Brilla, ya templada, se metió en el farol viejo, y su luz, unida a las velas y a los latidos de todos, se volvió un río que corría en silencio por la orilla helada. Los faroles de hielo que guían a los viajeros se encendieron uno a uno, como si la noche tuviera un collar de estrellas al nivel del suelo. La caravana apareció entre los copos, boquiabierta ante el camino luminoso. Avanzaron seguros y al llegar al pueblo compartieron historias y sopa caliente con quienes los habían guiado. El patito feo, jadeante y feliz, se vio reflejado en una pared de hielo. No era más brillante ni más esbelto, y sin embargo algo en él resplandecía. Comprendió que la belleza no era un espejo que reclama aplausos, sino un farol que invita a los demás a caminar juntos. Cuando la tormenta cedió y el viento quedó reducido a un suspiro amable, el farol viejo murmuró, «¿Lo ves? La magia de las luces que invita a compartir es que, cuando das, no pierdes, creces y ayudas a que los otros encuentren su camino». Desde entonces, cada invierno, el patito convertía en farol cualquier trocito de luz que encontraba. Un abrazo, una risa, un pan partido en dos. Y ya nadie lo llamó feo, no porque cambiara su plumaje, sino porque él había aprendido y enseñado que la luz verdadera se hace grande cuando se comparte, y que en ese brillo cabemos todos. Aún quedan más cuentos hoy. No te vayas porque el que viene ahora te gustará. Suscríbete para que no te pierdas ninguno. Arturo se ajustó la bufanda y siguió a su abuela por la avenida iluminada hasta el mercado navideño de caramelos, que canta al pasar. Los puestos, hechos de bastones de menta y tejados de turrón, tarareaban villancicos al ritmo de las luces que tintineaban. Los malvaviscos hacían coros suaves y las piruletas giraban como peonzas marcando el compás. Un cartel, dibujado con azúcar glass, brillaba sobre la entrada. La aventura del reno bromista que reparte risas en Nochebuena. La abuela Inés sonrió. Dicen que su alegría enciende las estrellas. Pero Arturo frunció el ceño. Él había ahorrado monedas para comprar el regalo perfecto, algo que pudiera envolver con un lazo. Las risas le parecían bonitas, sí, pero no las veía como un regalo de verdad. Mientras contaba sus monedas, el mercado le cantaba al oído, como si quisiera explicarle un secreto que aún no entendía. De pronto, un viento frío desacompasó la música.
Una campana de caramelo se agrietó y su tintineo se hizo triste. El hilo de luces del arco principal se apagó y un par de vendedores bajaron la mirada. Un niño perdió su manopla y se le helaron los dedos y hasta las piruletas dejaron de girar. Arturo pensó en sus monedas. Quizás si compraba algo arreglaría un poco el ánimo. Antes de decidir, un sonido de cascabeles risueños saltó por encima del murmullo. Un reno de nariz sonrosada resbaló por una cinta de caramelo como si fuera un tobogán, aterrizando con una voltereta. Entre carcajadas, se dibujó bigotes de cacao, estornudó copos de nieve en forma de estrellas y escondió, como por magia, monedas de chocolate en los bolsillos de los más pequeños. La gente empezó a sonreír. El agujero en la campana resultó ser perfecto para un ritmo chas, chas, y las voces se afinaban a medida que reían. Arturo, cruzado de brazos, murmuró: «No es momento de bromas». El reno le guiñó un ojo, como si dijera que, a veces, la risa es el primer botón de reinicio. La noche parecía inclinada hacia la pena cuando el arco cantor del mercado se quedó sin voz, y la gran estrella que anuncia la medianoche titubeó detrás de una nube. El reno se acercó a Arturo. «Ven, ayúdame». Arturo dudó, pero siguió esos pasos ligeros que dejaban huellas de azúcar en la nieve. Recorrieron los puestos con una misión juguetona y valiente, pellizcaron las cuerdas de regaliz para que vibraran como un arpa, hicieron girar trompos de azúcar que marcaron el ritmo, enseñaron a los bastones de menta a armonizar como un coro travieso. El niño sin manopla fue abrigado por un vendedor que tejió, entre risas, una manopla de algodón dulce que no se deshacía. Arturo empezó a proponer ideas. Con un trocito de cinta y un bastón, inventó una batuta, organizó un desfile de manzanas acarameladas y, escondido detrás del puesto de chocolate, hizo caras graciosas para los más serios hasta que se rindieron a una sonrisa. Con cada carcajada, una lucecita del arco volvía a encenderse, y la estrella, tímida al principio, recuperó su brillo. Arturo descubrió que la aventura de aquel reno no era un juego sin sentido, sino el arte de desatar la alegría para que todos se calentaran con ella. Cuando la gran campana marcó la medianoche, el mercado entero volvió a cantar, afinado por el eco de tantas risas compartidas. El reno bromista inclinó la cabeza ante Arturo y dejó en su mano una pequeña campanilla invisible, hecha de un ja luminoso que solo sonaba cuando alguien sonreía de verdad. Arturo miró sus monedas y decidió convertirlas en tazas de chocolate humeante para quienes tenían las manos frías. Luego se puso a contar chistes bajo el arco, invitando a cualquiera a sumar una risa más. La abuela Inés le apretó el hombro. «Ahora lo entiendes». Arturo asintió, viendo cómo la estrella sobre el mercado guiñaba como un amigo. Había aprendido que la alegría que compartes en Nochebuena es un regalo que aligera los problemas, te une a los corazones y hace que el mundo cante contigo. Y mientras el reno se alejaba dejando pisadas de carcajadas en la nieve, Arturo guardó su campanilla invisible, dispuesto a encenderla cada día con una nueva sonrisa. En la plaza de caramelos que cambia de sabor con la risa, las baldosas sabían a fresa cuando los niños soltaban carcajadas y a limón cuando alguien hacía cosquillas al viento. Allí vivía Bruno Escarcha, un verdadero Scrooge de ceño fruncido, dueño de una tiendita donde guardaba objetos polvorientos y contaba sus monedas como si fueran estrellas. Nunca reía, decía que la risa desgastaba los bolsillos. Cuando escuchaba sobre el mercado de regalos sostenibles, que cada mes levantaba sus toldos de colores en la plaza, él negaba con la cabeza. No creía en regalos que crecían con la cooperación, ni en arreglar juguetes para otros. «Cada quien lo suyo», murmuraba, mientras la plaza a su alrededor le devolvía un sabor a regaliz amargo cada vez que pasaba sin sonreír. Un día, el mercado llegó con campanillas y olor a galleta recién horneada. Los puestos se llenaron de ideas. Una mesa para remendar peluches, otra para intercambiar cuentos, otra para cambiar ruedas de patines. Bruno vio una peonza rara, hecha con tapas de frascos y una cuerda tejida con hilos de viejas bufandas, y decidió que la quería. Sacó monedas relucientes, pero la voluntaria pelirroja, Lila, le explicó que allí no se pagaba con dinero, sino con ayuda. Bruno frunció más el entrecejo, y la plaza se volvió sabor a toronja agria. Justo entonces, una ráfaga de viento desparramó papeles de colores. Los niños corrieron entre risas a atraparlos, y el suelo chisporroteó a caramelo de manzana. Sin querer, Bruno atrapó uno que se elevaba como mariposa. Todos aplaudieron y rieron, y a él le cosquilló la lengua con sabor a algodón de azúcar. Se sorprendió. La risa, pensó, mueve la plaza y, tal vez, también a mí. Intrigado, aceptó ayudar a Lila a reconstruir una cometa con envoltorios de chocolate y varillas de paraguas rotos.
Descubrió que sus manos, tan acostumbradas a contar, servían para atar nudos finos y enderezar varillas. En otra mesa, enseñó a un pequeño a encajar engranajes de un cochecito. En otra, prestó una caja de tornillos guardados desde quién sabe cuándo. Por cada gesto, las carcajadas brotaban y las baldosas estallaban en sabores nuevos. Mandarina cuando soplaban al pegamento para que se secara, mora cuando compartían tijeras, piña cuando aplaudían los avances. Conforme los regalos se reparaban y nacían, Bruno notó algo que el dinero no había podido darle. La peonza giró en su cabeza, no por monedas, sino por el deseo de equilibrar un mundo de manos unidas. Cuando alzaron la cometa al cielo y zumbó como un susurro de abejas felices, Bruno soltó su primera risa redonda. El suelo se volvió vainilla cálida, y su ceño más liviano que una nube. Al caer la tarde, el mercado de regalos sostenibles celebró una pequeña ceremonia. Lila le tendió la peonza y dijo que la había ganado por enseñar a 2 niños a equilibrarla y por compartir su caja de tornillos. Bruno apretó el regalo, sintiendo que pesaba lo justo, ni mucho ni poco, lo que pesa un esfuerzo compartido. Miró a su alrededor y vio una cajita musical reparada entre 5 personas, una bicicleta que ahora giraba gracias a un freno donado y un libro que había recuperado páginas con dibujos nuevos. Entonces comprendió que los mejores regalos no se compran ni se gastan, se cultivan con tiempo, cuidado y cooperación, y al hacerlo, endulzan el mundo. Prometió abrir su tienda como taller del mercado, y cada vez que alguien frunciera el entrecejo, invitarlo a arreglar algo juntos para que la plaza cambiara de sabor. Y se fue a casa sabiendo, por fin, que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que compartes y reparas con otros, porque solo la cooperación hace que la risa tenga gusto futuro. En Verona, donde el río Adigio se curva como una cinta verde alrededor de puentes viejos y plazas brillantes, vivía un pequeño soñador llamado Theseus. Le encantaba escuchar historias desde el balcón de su tía, cerca de la casa de Julieta, mirar a los violinistas en la piazza de Hierve y oler el pan de nonna Rina que salía humeante del horno. Pero a Theseus le parecía que sus pies eran de mármol. Prefería quedarse quieto, como una estatua de la arena, imaginando aventuras en lugar de vivirlas. La gente hablaba de un duende invisible llamado Movimiento Diario, que hacía cosquillas a las piernas y abría el pecho a la risa. Teseo sonreía al oírlo, pero decía que la brisa era suficiente viaje para él y que el mundo podía girar sin que sus zapatos se despegaran del suelo. Un sábado llegó la gran búsqueda del tesoro del puente de piedra, una carrera de pistas que cruzaba las calles empedradas, subía gradas del anfiteatro y seguía flechas de tiza hasta una caja roja escondida en algún rincón. Marco y Bianca invitaron a Theseus a jugar. Él prefirió mirar. Entonces, una ráfaga caprichosa robó su mapa, lo levantó como cometa y lo lanzó a danzar por la ribera del Adigio. Teseus corrió tras él y, tras pocos pasos, se cansó. La cometa de papel se alejó y él quedó jadeando a la sombra de una piedra romana, con las piernas pesadas y el corazón un poco triste. Fue entonces cuando el viento, rebotando en los arcos del puente, trajo un susurro. En el reflejo de un escaparate, una sombra le guiñó un ojo. El movimiento diario, travieso y amable, parecía decirle, empieza con un paso. No necesitas ganar, solo moverte un poquito. Teseus puso un pie delante del otro, despacio, como si caminara sobre los rayos de sol que se colaban entre las nubes. Alcanzó el primer dibujo de tiza y saltó dentro, y luego fuera. Probó 2 saltitos más. Subió 3 gradas de la arena de Verona, con los brazos abiertos como alas. Estiró los brazos en el puente de piedra y respiró profundo. El viento le hizo cosquillas entre los dedos. Nonna Rina lo vio y le pidió ayuda para amasar, presionar, doblar, girar, harina en la nariz y carcajadas en el pecho. El gato Tito lo retó a un zigzag entre los puestos del mercado, y Theseus lo siguió, esquivando naranjas y saludando olores. El movimiento diario lo acompañaba sin prisa, escondido en cada juego, en cada recado, en cada paso que calentaba sus rodillas. No contaba los metros ni los segundos, contaba sonrisas, y con cada sonrisa el cuerpo de Teseus se despertaba como una ventana que se abre al sol. Al día siguiente, Teseus se levantó ligero como hoja de álamo y organizó con sus amigos la ruta del latido alegre, subir 3 escalones y bajar bailando, mirar las nubes estirando la espalda, cruzar el puente con paso saltarín, ayudar a amasar pan y repartirlo con la panadera. Las ventanas de Verona se abrieron para aplaudir a aquella pequeña comparsa que hacía girar la alegría por las calles. Al atardecer, de vuelta en el balcón, Teseus ya no se sentía estatua, sino campana. Cada día podía sonar mejor si lo ponía en movimiento. Comprendió, en su propio cuerpo, la lección que la ciudad le cantaba.
Cuando abrazo el movimiento diario con juegos y pequeñas acciones, mi cuerpo se mantiene activo, mi mente despierta y mi corazón contento. Si me quedo siempre quieto, me pierdo la música del mundo. Desde entonces, en Verona, cada amanecer traía un plan sencillo y divertido, y Theseus supo que cuidarse es moverse con alegría, un día y otro, sin prisa y sin pausa. Maravilloso, ¿verdad? Si les está gustando, denle me gusta. Y continuamos con otra historia del día. Las casas de pan de jengibre se alzaban como castillos crujientes, con tejados de glaseado y ventanas de azúcar coloreada. Todo el pueblo estaba rodeado de humo dulce que olía a vainilla y canela, como un abrazo tibio que nunca terminaba. Allí vivía Willy Wonka, con su sombrero brillante y su bastón de caramelo, siempre inventando golosinas imposibles, trufas que cantaban villancicos, nubes de algodón que daban abrazos y cacao que chispeaba como fuegos artificiales. Aquella víspera de Navidad, los niños corrían por las callecitas pegajosas llevando un objeto del que todos hablaban, la brújula de la Navidad, una vieja aguja en forma de bastón dulce que, decían, orientaba a los niños hacia la amabilidad. Willy guiñó un ojo, intrigado, y pensó que quizá esa brújula podría ayudarlo a encontrar el ingrediente secreto para su gran chocolate navideño. Nico y Luna, dos pequeños con mejillas glaseadas, le prestaron la brújula con una condición: debía seguirla sin discutir. La aguja, en cuanto tocó la palma enguantada de Willy, no apuntó al taller ni a la bodega de cacao, sino a una casa de pan de jengibre cuya puerta se tambaleaba. Willy resopló, pero caminó. Allí, la señora Turrón intentaba sostener su tejado de galleta mientras el humo dulce lo ablandaba. Willy, con destreza de repostero y el corazón latiéndole como tambor, reforzó el borde con caramelo derretido, tarareando una canción. La aguja brilló y el humo a su alrededor se volvió más ligero, como si lo aplaudiera. Luego, la brújula lo llevó a un niño que escondía sus bombones por temor a no tener suficientes. Willy partió su última tableta en trocitos y la compartió con todos. Otra vez la luz, otra vez el humo endulzado volviéndose más claro. Así, de puerta en puerta, acto tras acto, Willy empezó a sospechar que la brújula no apuntaba a lugares, sino a momentos donde la amabilidad podía hornearse y servirse caliente. Esa noche, el pueblo preparó su desfile de luces de menta, pero el humo dulce se espesó tanto que parecía un laberinto de algodón. Los tambores de azúcar dejaron de sonar y las cintas de regaliz se enredaron con un chasquido. Se oyeron risitas nerviosas convertidas en suspiros preocupados. Willy, alarmado, agitó su bastón. Sus máquinas intentaron despejar la niebla con ventiladores de merengue, pero el humo se arremolinó terco. La brújula comenzó a girar sin rumbo, hasta que Willy vio a una niña sentada en un bordillo de galleta, llorando porque había extraviado a su hermano. Se agachó, le ofreció su propia bufanda de algodón de azúcar y la escuchó. De verdad la escuchó, con paciencia. La aguja se detuvo al instante y señaló un pasillo de estrellas de azúcar que condujo al hermano, que no estaba lejos. Más adelante, un gigante de malvavisco gemía porque los petardos de caramelo lo asustaban. Willy se disculpó por los ruidos y cambió los chasquidos por campanillas de chocolate melodiosas y suaves. Con cada gesto sincero, el humo perdía densidad, revelando farolitos de menta y sonrisas. La brújula, ahora firme, dirigió a todos a reunirse en la plaza, donde las luces volvieron a bailar sin enredos. Al amanecer, cuando la niebla dulce era ya solo un perfume, la brújula de la Navidad apuntó silenciosa al pecho de Willy Wonka, justo donde guardaba sus ganas de sorprender. Entonces lo comprendió. La brújula no señala el camino a un ingrediente raro, sino al lugar donde la bondad hace falta. Ese día, antes de abrir su fábrica, cambió una regla. Primero se bate la amabilidad, luego el chocolate. Invitó a todo el pueblo a catar su nueva creación, corazones de jengibre rellenos de chocolate tibio que decían gracias al derretirse. Los niños, con la brújula en alto, reían al ver que la aguja ahora bailaba entre ellos, porque la amabilidad crecía por todas partes. Y mientras las casas de pan de jengibre exhalaban un humo dulce que sabía a historias compartidas, Willy contó su secreto recién descubierto. Cuando tratas a los demás con cariño, el mundo te muestra caminos que ningún mapa enseña. Ese, más que un truco de fábrica, era el gran tesoro de la Navidad y de todos los días del año. Seguimos con otro cuento y el que viene ahora te gustará. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún cuento. El sol amanecía sobre Fortaleza, dorando la arena de la playa de Iracema, un zumbido azul, y de un bolsillo salió un felpudo gato robot, Doraemon. Había viajado para conocer la ciudad de los vientos y las risas. Caminó por la avenida Beira Mar, oliendo a tapioca tostada y coco helado. Escuchó un trío de forró con acordeón que hacía bailar a vendedores y pescadores.
En el mercado central, niños de muchos barrios corrían entre redes y rendas de vidrio. Algunos hablaban con acento cantado, otros con palabras nuevas que sonaban a mar. Doraemon sonrió, pero se rascó la cabeza. Tanta variedad le parecía un rompecabezas. Sacó su traductor de sonrisas para saludar a todos y, aunque entendió cada gesto, sintió que el juego que más le gustaba, hacer amigos, estaba revuelto como olas en día de viento. Por la tarde, en la arena, organizaron un gran juego de construir castillos y volar cometas junto a la ponte dos ingleses. Un niño usaba muletas rápidas, una niña sonreía con lengua de señas, una vendedora contaba chistes con ritmos de maracatu y un turista mezclaba palabras de otro país. Doraemon pensó, si todos fuéramos iguales, sería más fácil. Entonces, con un chasquido, sacó de su bolsillo el uniformizador Ultra, que prometía que nadie se quedaría atrás porque todos tendrían el mismo tamaño, la misma voz y la misma manera de jugar. Al principio pareció práctico, pero de pronto los colores del atardecer se apagaron, las cometas volaron sin piruetas y la música sonó plana. Nadie reía igual, los chistes no tenían gracia, y el castillo de arena quedó sin torres diferentes. La niña que hablaba con las manos dejó de entenderse, el niño de muletas no pudo mostrar su truco de equilibrio, y hasta las jangadas parecían fila de cuadros calcados. Luana dijo, «Esto no está bien». Dibujando un corazón en la arena, añadió, «A mí me gusta como soy, y me gusta cómo son los demás». Joan, con pecas como granitos de sal, añadió, «Mi hermana nació en otro estado, mi mejor amigo tiene una prótesis que brilla al sol, y mi abuela teje rendas que nadie más sabe hacer». Doraemon miró alrededor y se dio cuenta de que su invento había apagado la chispa de fortaleza. Guardó el aparato y sacó el retroceso amable, que deshizo el efecto y devolvió cada color, cada voz, cada modo de ser. La playa volvió a llenarse de risas, la niña volvió a hablar con sus manos y todos aprendieron a responderle. El niño mostró cómo sus muletas lo hacían zigzaguear como un pez veloz, la vendedora improvisó rimas, y un chico japonés brasileño enseñó a doblar barquitos de papel para una regata en Mucuripe. Cada diferencia se volvió una sorpresa. Al final, cuando el cielo se pintó de naranja y púrpura, Doraemon organizó una merienda con tapiocas de sabores distintos y una carrera de cometas donde cada quien decoró la suya a su manera. Se acercó a sus nuevos amigos y, con los ojos brillando, les dijo, «Hoy aprendí que valorar la diversidad no es solo decir qué bonito, sino escuchar, aprender y respetar a cada persona como es. Porque cuando miramos con respeto, las diferencias nos separan, nos enseñan, nos cuidan y nos hacen más fuertes juntos». La brisa acarició la playa y trajo un eco de risa. Doraemon guardó el uniformizador al fondo del bolsillo y en la primera página de su libreta escribió, «Regla de fortaleza, cada persona merece respeto y nuestra diversidad es el tesoro que hace que el mundo baile». Y mientras las olas aplaudían, supo que el mejor invento de ese día había sido su corazón, ahora más grande y más atento. En la ciudad del Ljubljana, donde el río Ljubljanica serpentea bajo el puente triple y los dragones vigilan con ojos brillantes desde su puente, llegó Tara, la flor viajera. Tenía pétalos de colores cambiantes y una mochilita de polen que tintineaba como campanitas. Era primavera y el mercado se llenaba de flores, pan crujiente y risas. Tara traía una misión sencilla pero emocionante, plantar 3 semillas de luz antes del atardecer, una junto a la estatua del poeta Prešeren, otra en el puente del dragón y la última en el mirador del castillo, para que al anochecer la ciudad destellara como un cielo al revés. Miró la colina, las torres, los puentes y dijo, «Fácil». Agitó sus pétalos para emprenderlo todo a la vez, porque le gustaba volar deprisa, como quien sopla todas las velas de un pastel con una sola bocanada. Pero la brisa traviesa le jugó una broma. Entre el acordeón que cantaba en la plaza y el murmullo del mercado, Tara se enredó en aromas, voces y pasos. Intentó alcanzar a la vez la sombra de Prešeren, la barandilla del puente del dragón y la senda del castillo, y terminó girando como un molinillo. Una semilla le resbaló y cayó al río, otra se pegó a un cucurucho de helado de fresa que sostenía una niña, y la tercera se escondió debajo de su propio pétalo. Con un suspiro, Tara se posó en la barandilla. Entonces, un pequeño dragón de bronce del puente del dragón, que parecía dormido, parpadeó. «Pequeña flor», susurró, «nosotros, los dragones, no conquistamos el cielo de un aletazo, lo recorremos a pasitos». Organiza lo pequeño, primero lo primero, luego lo siguiente, hazte una lista de pétalos. Tara sintió que el corazón le sonaba como una gota en una hoja, y asintió.
Con una gotita de rocío, escribió en el borde de sus pétalos. Primero, recuperar la semilla del río con ayuda. Segundo, respirar y contar mis semillas. Tercero, plantar junto a Presheren. Cuarto, cruzar hacia el puente del dragón y plantar otra. Quinto, subir al castillo y plantar la última antes del sol rojo. Guardó la lista en su memoria perfumada y fue a buscar al barquero. Un hombre de sonrisa tranquila le acercó la semilla con una red finísima. Paso a paso, le dijo, guiñándole un ojo. Tara respiró, contó, 1, 2, 3. Acompasó su vuelo con el acordeón y llegó a la estatua de Presheren. Allí, entre versos que el viento parecía recitar, enterró la primera semilla en una jardinera. Luego cruzó el puente triple marcando con polen cada barandilla que pasaba, como si fueran estrellas. Encontró a la niña del helado y, con una risita compartida, recuperó la semilla pegajosa. Juntas la plantaron en una grieta llena de tierra junto a un dragón de bronce, que esta vez sonrió de verdad. Tara notó que cada tarea hecha la hacía brillar un poquito más. Quedaba la última. El sol inclinaba sus pestañas hacia las tejas rojas y el funicular subía ligero por la ladera. Tara eligió un banco para descansar, bebió una gota de fuente y siguió su lista. Un paso, una respiración, una sonrisa. ¡Arriba! El castillo miraba la ciudad como un faro amable. Con cuidado, plantó la tercera semilla en el mirador, donde el viento la mecía con ternura. Entonces comprendió. Lo que parecía grande y enredado se había vuelto sencillo porque lo convirtió en pequeñas tareas organizadas. Se sintió capaz, como si sus pétalos fueran alas nuevas. Abajo, los dragones parpadearon, el río brilló como una cinta y las plazas olieron a promesa. Tara guardó su lista entre sus hojas, sabiendo que cualquier meta, por simple que sea, florece cuando la riegas con orden y paciencia, una tarea a la vez, hasta que la ciudad y tu propio corazón se encienden de confianza. Maravilloso, ¿verdad? Si les está gustando, denle me gusta. Y continuamos con otra historia del día. El sol de Faro brillaba como una moneda dorada sobre el mar y las gaviotas parecían cometas con alas. Jerónimo Stilton, periodista ratón con traje impecable y bigotes nerviosos, llegó para cubrir el Festival del Faro. Traía su libreta, un bolígrafo que no se le escapaba ni con el viento más tosudo y una mezcla de ilusión y cosquillas en la panza. «¡Faro, allá voy!», murmuró, ajustándose las gafas mientras el aroma a sal, pasteles de nata y redes recién remendadas llenaba el aire. Todo era nuevo y hermoso, las casitas blancas, el casco antiguo con sus puertas de colores y esa torre luminosa que parecía guiñar el ojo al horizonte. Jerónimo siempre decía que era valiente, que no necesitaba más que su orden y su horario. Lo que no contaba a nadie era que, a veces, cuando el viento soplaba demasiado fuerte, las dudas le enredaban la cola como una cuerda húmeda. La aventura torció el bigote cuando, entre el bullicio del muelle, una gaviota audaz se llevó su bocadillo de queso y, en la confusión, su libreta cayó y desapareció. «No pasa nada, no pasa nada», repitió Jerónimo, pero el nudo en el estómago apretó. Sin su libreta, ¿cómo contaría la historia? Hizo como siempre, apretó los dientes, fingió calma y siguió adelante. Tropezó con una cuerda y casi fue arrastrado por un cubo con sardinas, para luego aterrizar, con dignidad dudosa, sobre una caja de madera. Una niña de ojos curiosos, Joanna, y su tía Inés, que vendía pescado y sonrisas, se acercaron. «¿Está todo bien?», preguntó Joanna. Jerónimo se ajustó el traje. «Perfectamente, solo estaba probando la resistencia de las cajas». La tía Inés lo miró con paciencia cálida. Poner palabras a lo que uno siente es como encender un faro por dentro. ¿Qué estás sintiendo de verdad, amigo? Jerónimo tragó saliva. ¿Qué pasaría si lo decía en voz alta? En la base del faro, el guardafaros, el señor Duarte, los invitó a subir. Ver el mundo desde arriba ayuda a ordenar el corazón, dijo, abriendo la puerta de madera. Mientras trepaban los peldaños, el mar susurraba historias antiguas. A mitad de camino, Jerónimo se detuvo. El eco de la escalera parecía repetir sus dudas. ¿Y si fallaba? ¿Y si lo tomaban por miedoso? De pronto, Joanna le dio la mano. «Si pones nombre a tus emociones, sabremos cómo ayudarte», dijo. Jerónimo respiró hondo. «Estoy nervioso porque perdí mi libreta y temo no poder escribir nada. Me siento triste y un poco vergonzoso. Necesito apoyo». La palabra apoyo rebotó en la torre como una campana suave. El señor Duarte sonrió. «Eso sí que es luz». Inés sacó un pañuelo con peces dibujados y se lo tendió. «Empecemos por buscar contigo. Yo anoto pistas, tú recuerdas tus pasos y Joanna pregunta por el muelle.
Con cada frase sincera que Jerónimo pronunciaba, el faro parecía brillar más fuerte. Bajaron juntos y sus palabras se convirtieron en una brújula. Fui por el puesto de pasteles, luego al canto del pescador, después al banco azul, repasó Jerónimo. Un gato negro vigilaba el banco, y debajo, atrapada entre dos tablitas, estaba la libreta, con la primera página marcada por una pluma de gaviota intrépida. Jerónimo rió, ligero como la brisa. «Gracias», dijo, y esta vez sus gracias llevaban dentro alivio, gratitud y alegría. Esa tarde escribió su crónica desde la terraza del faro, contando no solo del mar y las luces, sino de cómo hablar de lo que uno siente reúne manos, enciende corazones y abre caminos. Al despedirse dijo, «Aprendí que las emociones son como el faro. Si las nombras, iluminan. Si las escondes, el barco se puede perder». Joana levantó el pulgar. Inés le guiñó un ojo. El señor Duarte encendió la gran lámpara, y su resplandor abrazó la ciudad. Y Jerónimo, con la libreta segura y el corazón menos enredado, supo que pedir apoyo no lo hacía menos valiente, lo hacía navegar mejor, incluso en noches de viento. ¿Qué te pareció el cuento de hoy? Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Gracias.